Muy buenas YouTube, muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Como siempre, bienvenidos aquí al canal y bienvenidos a vuestra casa. Aquí estamos con otro capi más, aquí con Vampyr, aquí con Jonathan, y estamos en el Club Astro, en el club donde ahora nos hemos hecho socios, nos hemos hecho miembros y estamos bajo las órdenes de Lord Reid, ¿vale? Y bueno, tenemos que hablar con él, ya habéis visto todo el procedimiento en el capítulo anterior. Y por supuesto en el capítulo anterior también, para variar un poquito, pues hemos ido a hacer eventos aquí a los muelles, pues para intentar, como ya os dije, subsanar un poco pues la cagada que hice, ¿no? Con el reverendo, con el sacerdote que hizo que el distrito de los muelles se fuera a la mierda. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que bueno, se ha subido un poquito, se ha subido de hostil a crítico. Pero gente, ya sabéis, hemos guardado hace poco y ahora pues tenemos que curar a gente. Como veis, en el Pembroke, en el hospital, vuelven a estar enfermos todos, ¿vale? Aquí con cefalea, o sea, tenemos que hacer un montón otra vez de medicinas, ¿vale? Tenemos que pasarnos por ahí a medida que hagamos misiones, ¿vale? Porque antes de guardar, antes de evolucionar, tenemos que curar a gente, porque si no puede haber consecuencias. Y bueno, lo dicho, en Pembroke la cosa está estable, antes estaba en sano. Whitechapel está muy bien, está sano. Y donde estamos ahora, bueno, estable, pero porque aún no hemos conocido a la gente de aquí de este distrito, ¿vale? Solo hemos conocido a 2 y a 3, que es el jefazo, ¿no? Así que bueno, gente, lo dicho, vamos a intentar, ¿vale? En la medida de lo posible, hacer esta misión. Si no se puede, no pasa nada. Y si no, para el siguiente capítulo, pues chicos, me dedicaré, pues nada, por mi cuenta, ¿vale? A curar a gente, solo a curar, sin grabar ni nada, porque lo veo una tontería solo grabar cuando ya lo hice una vez, para que veáis el procedimiento, grabar cada vez que tenga que curar a gente. Me parece una tontería. Y en campaña esto, en la serie, pues esto sería una pérdida de tiempo, así que perdonar, pero va a tener que ser así, ¿vale? De todos modos, os informaría siempre al comienzo del gameplay. Bueno, gente, lo dicho, como siempre, continuamos aquí con Jonathan, estamos ya en nivel 20, un número redondo, y seguiremos evolucionando, pero cuando sea necesario. Y gente, lo dicho, un buen pulgar hacia arriba, ¿vale? Para apoyar el canal, para apoyar los vídeos, para apoyar la variedad, que creo que es algo que también se valora y últimamente no en YouTube. Y gente, lo dicho, muchas gracias. También a los fieles, los que estáis ahí detrás, siempre apoyando, muchas gracias de verdad. Un fuerte beso y abrazo a todos y a todas y, como siempre, a seguir creciendo con constancia, pero sin prisa. Pero, gente, suscribiros. Seguro que no os arrepentiréis y formaréis de algo maravilloso, no en el canal porque soy pequeño, pero por lo menos en cuanto a la variedad y en cuanto a la sencillez y naturalidad que quiero mostraros. Así que muchísimas gracias por adelantado y vamos a ello. A ver, como siempre, otra vez, estas cosas que se crean solas, las malditas marcas, que no sé cómo se hace. Joder, es que... Vale, hablar con Lord Reid. Vale, vamos allá. Un momento, vamos antes a patear un poco esto. Vamos a ver. Recordad que estamos aquí como infiltradillos, ¿vale? Aquí hay unos chelines. Vale, cogemos 5 chelines por aquí. Vale. Puñal eficaz, arma cuerpo a cuerpo. 10 de absorción de sangre. Solo puedes mejorar armas usando las mesas de trabajo. Vale, no sé, es que esto del puñal... Tampoco es que me... Teniendo la maza, chicos, tampoco es que quiera absorber mucha sangre. Y aquí sigo teniendo esto. La lupara usada, no sé qué hacer con ella. Si venderla, si... Bueno, en fin. Venga, vamos a hablar aquí con el colega. Chicos, que tenemos que empezar bien. A ver, un segundillo. Vale. Que me oriente esto. Aquí están todos esperando. ¡Hombre! Good evening, Dr. Reid. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. Vale, podemos hablar con todos. Aloysius Dawson. I feel perfectly fine. Do I have cause for concern? Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Vale. ¿Es usted miembro del club? ¿Es usted muy conocido? Vale.
Mr. Dawson. Of Dawson and Dawson. The wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. Vale, este tío que está enfermo, por lo que parece. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. By doing so, you would create two separate ghettos. What if the disease gets past the wall? The results would be disastrous. Not if we eliminate all suspected cases of infection as soon as they appear. A necessary sacrifice. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. Vale, un gilipollas. A ver, I'm sure you have more important things to do than talking with an old man like myself. We'll talk later, Dr. Reid. sí, mejor en otro momento porque si te cojo ahora te arranco la cabeza. Vale, chicos, vamos a hablar con él. Adelante. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago, well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Spera. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Conozco a Edward Swansea, los esclavos están relacionados a la epidemia. Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? Vale. You were spying on me. Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. ¿Quién era Fergal? ¿Sabe que yo lo maté? You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Ya. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. Vale. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied scowls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reid, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic,
The Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skulls. Algunos Skulls son pacíficos. I have met peaceful and wise Skulls. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Skulls are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reid. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Vale. Nivel de cautivar. Nuevas víctimas disponibles. Vale. ¿Qué hacemos? Retratos familiares. Bien, esto es actualizado. Lord Reid quiere que utilice mis conocimientos médicos para localizar y detener todas las posibles fuentes de infección en el Wisten. Parece muy preocupado porque la epidemia se extienda por los distritos más prósperos de Londres, lo que aumentaría las posibilidades de infección de la élite británica. Trataré de erradicar el origen de la infección. Quizá debería empezar interrogando a los residentes y recabar toda la información posible sobre cualquier actividad inusual en la zona relacionada con la epidemia. Vale, aquí pone, pregunta a los locales sobre las posibles fuentes de infección. Vale, encuentra los orígenes. Bien, Capítulo 4, Fiebre en Aumento. Vale, retratos familiares. A ver, vamos a seguir. How is your investigation going, Dr. Reid? I have a few questions for your lordship. All right, but be quick. Sobre William Marshall. You made me swear on the blood of William Marshall during my initiation ceremony. William Marshall was the most glorious knight who ever lived. He served 5 kings and was a living example of probity for all. William Marshall was a vampire? Is this some sort of joke? Wait. Could he be my maker? That would be joyful news, for it would mean he still walks among us. But alas, the great knight has left this world for good. Why is his blood so sacred to the Ascalon Club? He was simply the greatest defender of the realm we have ever known. I fought by his side at the Battle of Preston, and he made me his progeny Vale, que te convirtió tal, vale. May I ask you about the mortal who attended my initiation? A member of the club does not normally ask questions about other members. We trust each other mutually. Vale, ¿también es miembro? No, pero es un mortal. But Mr. Dawson is mortal. Are you not afraid he might reveal who you are? Especially to your enemies. Aloysius Dawson is a man of his word, as are all of us. This is the Ascalon Club, Dr. Reid. We do not grant access to the unworthy. Ya. So he really is a member then? Indeed. Only the most eminent members are allowed to attend. Vale, suelen existir ese tipo de ceremonias, bla, bla, bla. A ver, sobre la gran cacería. What can you tell me about the great... It's a major concern. And I'm convinced we'll only get a satisfactory conclusion by putting an end to... I have already met Geoffrey McCullum. I am certain he will persist until he has killed every last vampire. The Guard's current successful recruitment campaign is driven by the ravenous behavior of the Skulls. I see. So without the epidemic creating Skulls, the Guard could not convince anybody of our presence. Exactly. Once we have put the epidemic behind us, we need only wait until the Guard grows old and weak. Time will once again become our ally. What about the risk of a full-scale attack here? Geoffrey McCullum is a daring leader. That is exactly why so many of our number have left the country until things improve. But not me. I founded this club. I'll die defending it. Moriré defendiéndolo. Vale. Yo creo que nada más, vale. Goodbye, Lord. Godspeed, Dr. Reid. ¿Contamos con usted? Sí, sí, sí. Contamos con usted. Bien, ¿qué más podemos hacer? Vamos a hablar aquí con este. Welcome to the Ascalon Pues no. Club, Doctor.
Pregunta a los locales. Vale, tenemos que salir de aquí. Sí, mirar, nos pone esto. Pues gente, a ver, pone que tenemos que preguntar a los locales, bla, 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 cosillas. Pero gente... A ver, ¿dónde está este...? Aquí está, Arthur Pembleton. Vale, ¿aquí hay alguien malo, enfermo? No, están todos sanos. Welcome to the Ascalon Club, Yeah. Dr. Reid. Pues me cojo aquí los peniques. Me cojo por aquí lo que hay por aquí entre las obras. Y ya está. Nada, chicos, nos vamos. No encuentro otra cosa. Vale. Vale, investiga a un ciudadano sobre la infección. Vale, desconocido. ¿Para qué tenemos a Lord gente? Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Vale, gente, yo creo que deberíamos ir a... Ya que tenemos aquí esta misión... Sabéis que las conversaciones duran, ¿no? Si vamos a tener que interrogar a gente es que se nos puede pasar aquí todo el gameplay preguntando a gente. No sé, preferiría hacer algo más de provecho, como curar a gente en Whitechapel. Acordaros que siempre que evolucionamos y guardamos, pasa una noche, ¿vale? Pasa 24 horas y la gente pues se vuelve a enfermar. Y no sé. Y también el hospital de Pembroke está un poco así, ya sabéis, ¿no? El Pembroke ya está estable, antes pasó sano, la gente vuelve a enfermar. No, pues aquí de momento la peña está sana. Pone estado crítico, pero la peña aquí está sana. No sé. Muerto, muerto. Aquí pone sano. Muy raro esto, Dios. A no ser que tenga que ir aquí. A no ser que tenga que ir aquí a los muelles otra vez a matar a peña. Que es que, a ver, gente, ya he ido aquí, he ido a Southwark, he ido y he matado gente. Aquí es donde todo empezó. En Southwark fue donde nosotros empezamos, donde hemos resucitado, donde nos convirtieron y fuimos por aquí. Aquí fue donde matamos al hombre lobo que se transformó. No sé, es que no tengo ni idea si tengo que matar a gente. No tengo ni idea, pero bueno, ya lo veremos la próxima vez que eso. Pero gente, ahora mi principal problema es que quiero recuperar a gente de Whitechapel. Whitechapel está estable. No, sano. Perdón, Pembroke. Pembroke está estable, exacto. Perdonadme. Sí. Vamos a Pembroke, que están otra vez enfermando. Vamos un momento al hospital. Pero gente, como tengo que... Ya sabéis, recorrerme esto, voy a hacer un pequeño corte, ¿vale? Para no hacer esto muy pesado. Así que hago un pequeño corte, gente, y nos vemos en el hospital. Hasta ahora. Vale, gente, pues ya estamos en el hospital, ¿vale? He tenido que hacer una pequeña huida, ¿vale? En la medida de lo posible. Vale, estos están sanos. Y ahora que me he fijado, gente... Uy, perdón. Me he fijado aquí en el mapa del distrito. A ver, un segundito. Mapa, por favor, vale. Que aquí hay un evento. Doctor Swansea, hay un evento. No sé. Me parece que aquí va a cambiar cosas, ¿eh? Van a cambiar cosas. De momento vamos a centrarnos en curar a la peña, ¿vale? Estos van a hablar. Corre. Vale. Vale. ¿Es este aquí? Investiga las acciones del ciudadano. Pero ¿desde dónde? ¿Cómo cojones? Ah,
Vale, ahora sí. Ahora sí. Sometimes you act like a real jerk, you know that? Oh, come on, Ozzy, don't be like that. What, like what? Like someone who felt betrayed by the man he loves? Did you ever even try to find me? Rescue me? You know, it's not like that. I wanted to. I was so afraid to leave the hospital, not to be seen with you. Look, we survived this shit together. That's all that matters. I know you did your best. Fuck the war, right? And fuck them all. Fuck the war. Fuck them all. Vale, si era eso. A ver, Newton y Oswald están enamorados el uno del otro. Vale, ¿y qué tiene que ver esto? ¿Esa era la pista? ¿Que son gays? No sé, tío. A ver, vamos a esperar a que salgan y les preguntamos. Vale, ya salen. Adelante. Good evening. Evening, Dr. Reid. Tell me about your true feelings for Newton. I love him. I'm not ashamed to say it. He's the best thing that ever happened to me. I can't imagine life without him. I admire your honesty. It takes courage to stand up to society. The world needs people like you to create change. Courage is what we needed in the trenches, looking death in the face every day. I speak plain. I speak my mind. Have you always been this straightforward? All I know is, before you saved me by the sewer, my only regret was I wouldn't be able to hold or kiss Newton again. I love him, that's all. Muy bien. Why should you be ashamed? I'm not, I said. But Newton sees it differently. Vale, pues ya está. A ver, revisión médica. No, está bien. Vale, pues nada. Goodbye, Pues ya están, chicos. Está solucionado. A ver, vamos a hablar aquí con con Newton. Macho, pues vaya mierda de pijada. En fin. A ver, tú, Newton. Hello again, Mr. Good evening, Doctor. Preguntas personales. How do you feel about Oswald Thatcher? You are more than friends, aren't you? I love him. I love Oswald. We knew we wouldn't survive the war without each other. But I am terrified, Doctor. What frightens you so much? What if people find out? Oswald says I'm ashamed, but it ain't that. It's more, well, you know, I never thought I'd love a man. Bueno, hijo, pues si amas a un hombre, amas a un hombre. A ver. Newton no quiere asumir su homosexualidad. Y esta pista la tenemos perdida. Bueno, no sé por qué, no me acuerdo. No diré una palabra, tan solo le aconsejo precaución. Disfrute del amor. Bueno, nada. I won't say a word, Mr. Blight. Your secret is safe with me. I fought for my country and I survived. Vale, pues nada más. Vale. Goodbye, Pues nada, chicos, ya está. Solucionado. A ver, ¿tenemos aquí a alguna enfermera que esté pachucha? No, aquí está sana. ¿Y por aquí? He oído algo por aquí abajo. Una conversación. Vale, a ver, gente, que está la gente aquí enfermando, ¿eh? Aquí está sano. Este desconocido. Sano. Aquí, cefalea. Good evening. Dr. Reid. Vamos a curarle. Do you need any medic? Yes, indeed. But don't worry. Vale. I have no doubt about it, but you... I appreciate your concern. Vale, pues ya se le hemos dado. Vale. Goodbye, Doc. Vale, digo yo que nos falta pistas porque no hemos hablado con todo el mundo. Vale, a ver, alguien más por aquí está cansado. Vale, cefalea, aquí, Telma. Telma tiene cefalea. A ver, cefalea, tú. Vale. Good evening, sir. ¡No! Can I help you? Unless you're here to fix... I'm Dr. Reid. You guessed right, Doctor. Ah. Vale, este tiene sepsis. Bueno, anda, a ver. Vamos a hablar con él.
Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really I happened? wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an Un accidente. Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Reconstructive surgery has been very successful for some soldiers. I don't want to wear a bloody mask for the rest of my life. I'd rather stay here and just be forgotten. ¡Oh, mierda! La hemos cagado. Joder. Tell me what... I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that... Did you start the fire? Were you trying to avoid... No. It's just that I was Vale, le hemos jodido con la pregunta. How is your stay with us? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again. Can I ask you precisely why you're a... It's the pain, sir. The drugs don't work. Nah. Who is treating you? Is someone in particular looking... Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But Can I do anything for your... nurses gave me a bunch of pills. No funciona. Vale, aquí. How close are you to Miss Horcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure. Ya, vale. Thomas se siente responsable. Esta es la pista perdida. Thomas ve a Hotel Macro como una prueba evidente de que todavía le queda esperanza. Vale. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems more... Parece mucho más divertido. Joder, macho, pues tienes un problema enorme. Where were you stationed, sir? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Vale. A ver, vamos a darle a este pobre algo para la sepsis. Soldier, Not really. Vale. as long as you remain here, I will... Don't think you can do much about it. Vale, es que le hemos dado... pero bien. Goodbye for now. Bien, a ver. ¿Dónde está aquí la otra rapaz? Aquí. Good evening, Miss Howard. Vale, ¿preguntas? Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal. ¿Tiene intención de convertirlo en un vampiro? Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Bueno, me parece que con esta que con Thelma va a pasar algo, no lo sé. Que si a lo mejor es un vampiro de verdad y se convierte y muerde a gente aquí... Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Aunque intente ocultarlo, ya.
Vale, a ver, vamos a darle revisión. Do you require... My condition cannot be a... Vale. Well, until the... Thank you, Doctor. Muy bien, pues ya está. I'll leave you. Time has lost its effect on me. Bien, vamos a ver. Pues por aquí unos recuperándose. Unos estaban cansados, otros estaban aquí jodidillos. Me parece que el doctor Swansea también andaba así, así. Este es el doctor Worley no sé qué. Aquí. Good evening, Dr. Strickland. And good evening. Strickland. Su proveedor ha desaparecido. Vale. I located the shop, but it was vandalized, and the owner is missing. All I found was your order. I was afraid of such bad news. People are so desperate they're ready to burgle a shop for drugs. That's quite a list you ordered. Opium, sodium hypochlorite. It can't be just headaches you're trying to cure. This dreadful influenza, of course. I already ran some tests on hopeless cases. Without success, I must admit. Do you realize you could create a lethal... Vale, una pista se ha desbloqueado. Las habilidades médicas de tal... Cero expone sus secretos a sus pacientes. Los experimentos sobre la transfusión sanguínea todavía... Vale. Dr. Worley Ackroyd. Vale, aquí tenemos la... Otro nuevo. Poison without the correct dosage. Then there are the legal ramifications. Is this not true of any medical substance, Dr. Reid? However, if you would agree to... As long as you promise to be scrupulous with... That's all I'm asking for, Dr. Vale. Faltan ingredientes. Bueno. Tell me, Thoreau, what's the real cause of your dislike? He refuses to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced. What Dr. Ackroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say about this? It's a false conceit. Dr. Ackroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the... Vaya, vaya. I want to know about these secret tests you run, and if they can save people from this epidemic. Speak to me now, Thoreau. I know I may sound presumptuous, but I'm just following your steps, Dr. Reid. I'm casting away the shadows of... Self-confidence is essential in our line of work, my young colleague, but only if tempered with the correct amount. But you never doubt yourself, Dr. Reid. I've read all your articles and books. You performed the most daring research during the war. Don't you think we have enough work already? Perhaps now is not the best time to be chasing shadows. Chasing shadows, really? It's funny those words coming from the only doctor here who has spent more time outside this hospital than in. Ah, ahí nos la metió doblada. A ver, Do you revisión. need my medical attention? I would have been confused. Vale, no tenemos la cefalea. Vale. I will see you. Goodbye. Vale, de momento este... I can't let Strickland put his patients at risk with opium. Perhaps an adjusted formula will deliver more of a placebo effect. Vale, hay que tener cuidado con él. Es para arriba. Y también tenemos que hablar con Swansea, acordaros. Bueno, aquí pone sano. Vale, hay que hacer aquí para la cefalea y esas cosillas. Lo primero es lo primero. Reciclar cosas. Perfecto. Hay que reciclar cosillas. No. A ver, la cefalea. Vamos a hacer dos. Aquí vamos a hacer otra más. Y aquí otra para la sepsis. Vale. Me parece que por aquí sí. La maza. ¿Le podemos aumentar aquí esto? No. Nos falta pieza de empuñadura eficaz. Nos faltan dos más. Vale. Vale, grabamos. A ver, vamos a curar primero a este pavo.
Que me parece que... ¿Y quién es el que nos tiene envidia? Este, uno de por ahí abajo. Pero bueno, gente, a mí lo que me interesa ahora es curar a la gente, ¿vale? Quiero curarlos. I'm sorry. Cago en la leche. It's locked, all right. Mierda. Pues tiene que haber un sitio aquí para espiarle, ¿eh? Había un sitio. Me parece que desde arriba. Va, este tío está haciendo cosas por aquí, ¿eh? Venga, vamos a buscar aquí al de la... Madre, lo hemos fallado, tío. Good evening. Good evening. Vale. Do you need... I would have... Vale. There is no shame in any dog. Vale. Goodbye. Pues de momento queda así. Bien. Misiones locales aquí. Obtiene los ingredientes y elabora la medicación. Lleva la unidad de hipoglossio de sodio a tu mesa. Lleva una unidad de permanganato de potasio a tu mesa. Lleva 6 unidades de tartrato ferroso a tu mesa. No sé. ¿Lo hacemos? Faltan ingredientes. Vale, parece que no lo hemos hecho muy bien este. No lo hemos hecho muy bien. A ver si funciona. Vale, ¿y ahora qué hay que hacer? No sé. Obtén los ingredientes y elabora la medicación. Lleva una unidad de hipoclorito de sodio a tu mesa. Hipoclorito. ¿Pero qué tenemos por aquí cosas? Cafeína. No tenemos hipoclorito de sodio. Sí. Sí, la tenemos aquí. Tenemos aquí hipoclorito de sodio. Pero claro, dice que faltan ingredientes. Claro, es que no, lleva una unidad de hipoclorito de sodio a tu mesa. Lleva... a ver... Una unidad de permanganato y lleva 6 unidades de tartrato ferroso a tu mesa. Claro, es que nos queda... Sí. Nos queda esto de aquí. Pues nada, chicos, nada. No sé. No sé qué hacer, chicos. A ver, lo dicho, esto... Nada. Vamos a hablar con el Dr. Swansea. Me parece que le tenemos que tener informado. ¿Vale? Hay que mantenerle informado. Vamos a ver. Vamos a ver. Hello, Jonathan. Complicated, my friend. Yes. It is odd how resolving a crisis suddenly increases in urgency when it affects those whom... A ver, propagación de la epidemia. It looks like the epidemic is spreading to the western districts of... It won't be an easy task, my friend. This disease... ¿Qué hay de la epidemiología? Do you not think epidemiology could be helpful in this matter? To retrace the origin of infection through time and... If anyone can perform such a miracle, it will be you. Since this epidemic is evidently linked to the vampire curse, we must find the original carrier to I admire your logic, Jonathan, but be careful. Rationality, when it comes to your kind... Sí, vale. Sobre Alois Dawson. Do you know Aloysius Dawson, the famous tycoon, is well versed in vampire and occult? No, I did not. But that is no surprise. For half a century, it has been quite the trend for English nobility to join
Did he contact the Brotherhood of St. Paul? It would not surprise me, but I am certain he's never been a member. ¿Nunca ha sido miembro? But Aloysius Dawson is only a... Yes, richer than Croesus. Wealth is more respected than title these days. Even in... Vale. Does the Brotherhood of St. Paul know anything about... I'm afraid that's unlikely. Ascalon is a sense... Who could answer me then? Usher Talltree, our current primate, may be the only one able to answer you. He's a discreet man who lives in the West End. Vale, tenemos otro tío. Bien. Thank you for your... Bien. Nos ha dado información... Vale, ese era el evento. Ese era el evento. Hablar con Swansea. Bien, pues chicos, tenemos que volver a Wissend, pero gente, no sé si dará tiempo. Así que, gente, hago otro pequeño corte aquí, ¿vale? Ya tenemos al hospital curado, ¿vale? Dentro de lo que yo más o menos considero, ¿vale? Porque el doctor Aclor no tenemos nada por aquí, estos están en ello, este tío está enfermo pero no hemos hablado con él, este tampoco hemos hablado con él. Pero, gente, lo dicho, me parece que lo haré esto fuera de cámara porque son muchas conversaciones. Y bueno, gente, si los puedo curar, pues os curo, ¿vale? Es que si no, gente, no acabaríamos nunca. No acabaríamos nunca si estoy aquí hablando pues con tanta peña aquí. Así que, gente, hago un corte aquí. Volvemos a Wissend para hablar con alguna gente. Y luego ya pues volveré ahí. No, espera. Así que bueno, gente, creo que lo mejor será dejarlo aquí, ¿vale? Aquí estamos en el hospital, ¿vale? Y así puedo yo hablar por mi cuenta con algunos de los personajes que están aquí, ¿vale? Para no perder tanto el tiempo, ¿vale? Si hay algo importante, pues entonces yo lo dejaría para el siguiente capi. Pero bueno, gente, disculpad que no haya sido un capítulo muy, a lo mejor, fructífero, muy productivo. Pero bueno, es que si me pongo a hablar con todos los ciudadanos del Wissend, se nos acaba el gameplay enseguida, porque es todo conversaciones, acordaros. Conversaciones, yo quiero algo de acción, quiero esas cosas. Pues me apetecía más pues venir por aquí, curar a gente, hablar con gente ahí. Tenemos un caso aquí que investigar, el del médico aquel, ¿vale? Que lo tenemos ahí y se había escondido y no hemos podido escuchar la conversación. Aquí hay algo que se tiñe, ¿vale? Aquí hay algo salseante, ¿vale? Y el tema aquí de los muelles. Me parece que el tema de los muelles se soluciona haciendo misiones locales en los muelles. Me parece. Pero claro, no nos queda mucha gente en los muelles. Creo que sí, bueno, hay gente, Creo que hacer las misiones locales de esta gente podría resolver algo del estado de salud. Pero, gente, estas misiones las voy a hacer por mi cuenta, ¿vale? Las voy a hacer por mi cuenta porque quiero centrarme en la campaña principal, en la medida de lo posible, ¿vale? ¿Que lo consigo? Pues lógicamente pues, os lo informaría, ¿vale? Diría en el siguiente gameplay, pues mirar, me he tomado la libertad de hacer misiones locales. He podido... guardamos y esto ha subido el nivel. Entonces ya sabemos por dónde van los tiros, ¿vale? Así, gente, lo dicho, lo dejamos aquí, ¿vale? En el hospital de Pembroke. Así que, bueno, en otro momento pues ya me pondré yo aquí a hablar con el resto del personal, sacar cosas en claro, ¿vale? Y así ya me apunto cosas y os lo diría en el siguiente gameplay, ¿vale? Pero, gente, esto es así, no puedo estar completamente hablando con gente para misiones secundarias y todo cuando tenemos una misión principal, ¿vale? Pero entiendo que es necesario hablar con la gente para ir atando cabos, atar pistas, ya sabéis, en los círculos sociales de cada persona, ya sabéis cómo es esto. Pero bueno, gente, es un juego totalmente nuevo para mí, no me esperaba este tipo de mecánicas, lo cual hace y comprendo que sean algo cansinas. Pero bueno, gente, lo dicho, dejamos aquí, ¿vale? Dejamos aquí el juego, nos vemos en el siguiente capítulo aquí en el hospital de Pembroke o donde sea, pero ya os informaré. Así que, lo dicho, espero que os haya gustado y ya sabéis qué hacer. Lo de siempre y como siempre, un buen pulgar hacia arriba si os moló, o hacia abajo si no, y si me queréis dar pues ese apoyo que como siempre os agradecería muchísimo, pues suscribiros. Nada más, gente, un fuerte beso y abrazo a todos y a todas, gracias una vez más por estar ahí en el canal, y nos vemos aquí con Jonathan en el hospital de Pembroke, en Londres, Vampyr. Nada más, cuidaros, chao.